Eres la luz que brilló en las tinieblas. Abro mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Buenos días, Magdalita, de verdad que alegría verles. Nestalí, que se nos había ausentado, qué bueno que ya estás aquí. También Albert, que ya tenía un par de domingos, ya nos hacía falta verle por aquí, qué bueno. Y para buena suerte de nosotros, nadie le cae mal aquí a Denise todavía, ¿verdad? No es por eso que no había venido, no se asusten, ¿verdad? Ha estado ocupada, ¿verdad? También, como varios de nosotros, también ha tenido a su papá bastante delicado de salud, así que lo vamos a integrar a nuestras oraciones, ¿verdad? Para que todo salga bien, ¿verdad? Todo lo que tengan que pasar en su salud, pues sea para que se mejore. Y gracias por estar aquí de nuevo acompañándonos, también nos hacían falta. Preparar, como siempre les digo, de verdad es un gran reto, las reflexiones. Y ayuda mucho también la convivencia que tenemos, porque como les digo, es importante escucharnos. Lastimosamente casi nadie le gusta, ¿verdad? Predicar. Cada vez cuando yo les digo, ¿verdad? Me dicen, no puedo, no puedo. Pero está bien. Pero me sirve compartir con ustedes porque así también yo escucho, ¿verdad? Sus opiniones y sus percepciones. Y esta semana estuve hablando con una persona bastante, compartiendo, y me ayudó mucho a elaborar la reflexión que les voy a compartir. Fíjense que a veces nosotros, ¿verdad? Ya tenemos bastante tiempo de estar acá. Nos ha pasado que a veces nos sentimos cómodos entre nosotros, ¿verdad? Pero a veces gente viene nueva y no fácilmente. Hay gente que quizás en la primera vez, como nos pasó a muchos, ¿verdad? Nos sentimos en un espacio seguro, en un espacio amado, en un espacio donde podemos ser nosotros. Pero no a todas las personas les pasa igual. Y también les ha pasado a muchas personas que nosotros la manera en la que celebramos el servicio, ¿verdad? A alguna gente les parece extraño, a otros les parece raro, a otros les parece así como que es una mezcolanza, es que esto es bien católico, o esto es evangélico, o a saber qué es, o es una secta, a saber, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad?, que nosotros entendamos que primero estamos en una sociedad bastante cristianizada, en la que muchos de nosotros venimos de contextos religiosos cristianos, la gran mayoría, no todos, y que de alguna manera hemos sido socializados en una tradición, ¿verdad?, en una corriente religiosa. Y ese es el esfuerzo que nosotros hacemos, ¿verdad?, de hacer toda esta mezcolanza para tratar de que la gente se sienta en alguna parte, en algún momento, con una alabanza, con una lectura, con el altar, con lo que sea, con un signo. De alguna manera se sienta identificado, ¿verdad? Se sienta cómodo, sienta que entiende lo que estamos haciendo. Pero no siempre nos sale bien. Fíjense que incluso en la liturgia que nosotros compartimos todos los domingos, ustedes no sé qué piensan, ¿verdad?, de las oraciones que hacemos nosotros aquí, si les gustan, si no les gustan, si las ven raras, si esto del lenguaje inclusivo a veces también lo ven extraño, si no. Pero esa es una manera de que nosotros conozcamos nuestra comunidad y en lo que creemos y cómo creemos. Decía Alvarito, porque así como nosotros oramos, así creemos. Entonces, las oraciones dicen mucho de nosotros. La inspiración anglicana que nosotros tenemos nos hace utilizar las herramientas que nos da esa iglesia, ¿verdad? Pero a poco nosotros hemos ido tratando de cambiar esta situación, ¿verdad? No la situación, sino las oraciones, porque son oraciones súper antiguas, que quizás la esencia es muy bonita, pero el lenguaje con el que todavía se utiliza y siguen utilizando la mayoría de iglesias anglicanas es bastante tradicional y a veces nos hacen ruido. Fíjense que la oración inicial que nosotros hacemos, ¿verdad?, cuando comenzamos el servicio, yo la tomo del libro de oración común, pero trato de adaptarla y de modificarla. A veces el cambio no es tan drástico. Este domingo yo traté de hacerlo lo
los cambios quizás más acordes a nuestra comunidad que en otras ocasiones. La oración que tradicionalmente se utiliza y que todas las iglesias anglicanas que utilizan el libro de oración común hicieron este domingo igual que nosotros, dice una frase que a mí me hizo mucho ruido y por eso la cambié. Dice la oración tradicional: divinidad o Dios, dice, acrecienta en nosotros la verdadera religión. Y de eso había estado hablando yo con una persona durante la semana de esta comunidad. Y es que si escuchamos las lecturas, la primera lectura del libro del Deuteronomio, Moisés dijo algo bien importante de parte de la divinidad. Y dice que tenemos que seguir la ley de Dios, la ley de la divinidad, sin agregarle ni quitarle nada. Pero es justamente lo que la historia de la iglesia ha hecho, ¿verdad? Agregarle y quitarle un montón de cosas. La ley de la divinidad es la ley del amor. Y Jesús vino a recordárnoslo, porque les dijo: ustedes no han entendido, ¿verdad? Les mandé los profetas, los jueces, todo, y no entendieron cuál era el mensaje que les quería dar. Y les dijo: todavía les voy a resumir, ¿verdad? Toda la ley de Moisés, toda la ley que ustedes siguen, se resume en amar a la divinidad y amarte a ti y a tu prójimo, ¿verdad? De eso se trata la ley de la divinidad. Por eso nosotros hablamos mucho de esto, porque hemos descubierto la importancia que tiene para nuestras vidas personales, como para transformar esta sociedad, vivir en el amor. Pero ¿qué ha pasado? Como la historia y las iglesias, ¿verdad?, empezaron a poner y a formar doctrinas, reglas alrededor de todo esto, empezaron a cubrir este mensaje. Y me puse a pensar las cosas que pasan en las iglesias, que a veces pasan acá, ¿verdad?, pero que la gente se escandaliza. Por ejemplo, en muchas iglesias, aún ahora en el 2024, se escandalizan de ver a mujeres en pantalones. Se escandalizan de que alguien esté aquí con gorra puesta en el altar. Se escandalizan de que los hombres lleguen en shorts a las iglesias o en chancletas. Todo este montón de cosas son motivos de escándalo en muchas iglesias. Recuerdo que una vez invitaron a mi hermana a predicar, ¿verdad? Y llegamos, mi hermana me dijo: mira, acompáñame a una iglesia que me han invitado, y fuimos, ¿verdad? Y cuando terminamos se le acercaron los diáconos, ¿verdad? Mire qué bonito todo lo que dijo, de verdad que qué bonito el mensaje, lástima que vino en pantalones. Y nosotros así como... Y me acordé de cómo es, por qué la divinidad nos dice esto. Porque a veces cuando empezamos a poner cosas y a quitar cosas sobre la ley del amor por la que debemos de vivir, entonces empezamos a olvidarnos de la esencia y empezamos a ponerle más importancia a todo eso decorativo que le ponemos alrededor del amor, y eso se vuelve el centro. Decíamos en el oasis pasado, eso se vuelve nuestro Dios. La doctrina, nuestra propia percepción incluso del Dios mismo, se vuelve nuestro ídolo. Y nos olvidamos del amor. Y esta lectura nos está haciendo ese énfasis de recordar que tenemos que seguir la ley de la divinidad, la ley del amor. Moisés eso les está diciendo al pueblo. ¿Y cómo lo hacemos? Santiago, en la segunda lectura, ¿verdad?, él está escribiendo esta carta, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que estemos dispuestos primero siempre a escucharnos, ¿verdad?, en comunidad. Acuérdense que esto de ser cristianos no es algo únicamente individual, sino también comunitario. Y Santiago nos está diciendo en esta carta: estén siempre dispuestos a escucharse, pero no sean violentos, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? Porque a veces nosotros escuchamos una opinión que no va acorde a lo que nosotros creemos,
o que nos incomoda la opinión de los demás, ¿no? Pero no tenemos que actuar con agresividad, tenemos que respetarnos. Y eso es un ejercicio que tratamos de hacer bastante en esta comunidad y estamos conscientes de la diversidad de pensamiento en la que vivimos. Pero en otras iglesias, en otros espacios, usted ni siquiera puede opinar, ¿verdad?, lo que usted piensa o cuestionar una doctrina de la iglesia, mucho menos cuestionar la escritura, ¿verdad?, porque eso es sagrado. O al sacerdote o lo que sea. ¿Cómo van a estar dando opiniones de la reflexión? ¿Verdad? Lo que tienen que hacer es obedecerla, pero no estarla cuestionando. Y ese es el ejercicio que debemos hacer nosotros constante, ¿verdad? De escucharnos, pero también de sentirnos en la libertad de compartir para que nos escuchen. Tenemos que tener eso, y es la invitación de Santiago. Pero no solo eso, dice algo más importante la carta de Santiago, ¿verdad? Esta ley del amor de la que hablamos, dice, pónganla en práctica. No se queden únicamente solo con lo que escuchan, sino que háganlo, ¿verdad? Sean hacedores de lo que están escuchando. Si no lo hacen, dicen, les va a pasar como a alguien que se mire en un espejo, ¿verdad?, que se ve en el espejo, pero luego se va y se olvida. Ustedes no andan pensando en cómo se vieron, ¿verdad?, o cómo lo ven. A veces se acuerdan cuando nos acordamos y queremos saber cómo andamos, vamos y buscamos un espejo, ¿verdad?, para arreglarlo. Pero media vez después de eso, se nos olvida. Porque el peligro de venir y escuchar y decir qué bonito lo que dicen, qué bonito, pero no ponerlo en práctica, eso es lo que nos va a llevar a la religiosidad. Y nos va a alejar de la verdadera religión, que es el amor. Y vamos a pensar que la verdadera religión es asistir a la iglesia, es vestirme de una manera, es hablar de una manera, es comportarme de una manera. Y empezamos a pensar que esas son las cosas importantes. Que poner el altar o las velas o incluso decorar el lugar de una manera específica, ocupar los colores correctos, pensamos que es la verdadera religión. Cuando lo que nos están diciendo es actuar desde el amor, poner en práctica las cosas que hablamos de cómo vivir en el amor, es lo importante. Y al final nos dice cómo, dicen, ayuda a la viuda y al huérfano, ¿verdad?, para que en los momentos difíciles no decaigan. Y interpretemos quiénes son las viudas y los huérfanos de este tiempo, ¿verdad? Está hablando de una población vulnerable. Muchas veces nosotros hemos sido esas viudas y esos huérfanos. Muchas veces la gente que nos visita, la gente que viene aquí, es la viuda y ese huérfano que debemos ayudar, que el mensaje de amor que hemos recibido le tenemos que compartir. Pero, fíjense bien, la manera en la que lo hacemos, de verdad, debe de ser una manera diferente. Si nosotros debemos estar alerta, comunidad, a no perder el rumbo. Les decía al inicio de la reflexión que nosotros hacemos muchas cosas, ¿verdad? Tenemos la inspiración anglicana, usamos los colores litúrgicos, cantamos alabanzas que cantan todos los cristianos. Y a veces hemos tratado de hacer cosas para nosotros alejarnos de la tradición, de lo tradicional. Pero en esa lucha también permanecemos cerca, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar alerta en qué tanto nos estamos pareciendo o no a una iglesia tradicional. Porque eso nos puede llevar, sin darnos cuenta, a caer en la misma religiosidad de las otras iglesias. Y fíjense que el Evangelio nos narra una situación bien particular, porque dice que llegaron los religiosos de ese tiempo a decirle a Jesús, mira, y estos que te siguen no se lavan las manos para comer, no siguen las costumbres que nosotros por mucho tiempo hemos hecho. Y Jesús les dice una verdad bien fuerte que debemos poner atención
y debemos de poner en práctica, porque les dice hipócritas, ¿verdad? Fíjense, me llamó la atención porque dice, ustedes me obedecen. O sea que la hipocresía puede estar aún presente cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de la divinidad, la voluntad de Dios. Pero les dice, ustedes me obedecen, pero nunca piensan en mí cuando lo hacen. Si nosotros pensamos que somos buenos, pero no estamos actuando desde el amor, cuando el amor no es nuestra motivación de hacer las cosas, cuando no lo hacemos, cuando lo hacemos por quedar bien, ¿verdad? Yo voy a ser aquí bien gentil y voy a saludar a todos los que vengan solo por quedar bien, pero no lo hago desde un amor genuino, estoy siendo un hipócrita. Porque en todas las iglesias podemos llegar a muchas iglesias ahorita y seguro va a salir alguien a recibirnos y nos va a dar un abrazo y siéntese aquí. Y eso no nos hace diferentes. Hay algo que tenemos que hacer diferente, ¿verdad? Y es de verdad hacer las cosas desde el amor. Y eso nos va a llevar a que ese amor radicalmente inclusivo del que hablamos, ¿verdad?, va a ser súper escandaloso para los demás, para el resto de las iglesias. Si nosotros no somos en la actualidad, ¿verdad?, una comunidad radicalmente escandalosa, llevando ese mensaje del amor radicalmente inclusivo de la divinidad, quizás nos estamos pareciendo mucho. Que se detuvo esto. Se salió aquí, es cierto, aquí también. Vamos a, por la gente que está conectada, porque aquí creo que también se salió, ¿verdad? Ya no veo la llamada. Pero no está nadie conectado. No había nadie conectado. Bueno, que lo escuchen. Por lo menos sigue grabando, que es lo importante. Fíjense bien, nosotros, en la medida en la que nos tenemos que tener cuidado de qué tanto nos estamos pareciendo a las iglesias tradicionales. Porque eso nos puede alejar de el verdadero mensaje de la divinidad para nosotros. Y tenemos que buscar maneras radicales y escandalosas de proclamar el mensaje del amor que hemos recibido. Tan escandalosas como lo que ya hemos hecho, ¿verdad?, de ir a la marcha como personas, no solo como personas LGBT, sino como cristianos LGBT, para decirle a la gente, ¿verdad?, esas cosas generan escándalo, pero también que genere escándalo la manera en la que nosotros recibimos a los demás en esta comunidad sin ponerles ningún requisito, sin decirle es que tenés que venir todos los domingos para sentirte incluido, ¿verdad? O tenés que venir vestido de una manera específica para sentirte incluido. O tenés que estar haciendo algo para sentirte parte de, ¿verdad? Eso debe ser un resultado de los procesos personales de nosotros y de nuestra experiencia. La invitación que la divinidad nos está diciendo es una alerta y una advertencia, ¿verdad?, de no caer en la hipocresía de hacer la voluntad de Dios por las razones equivocadas. La razón de hacer la voluntad de la divinidad siempre debe de ser el amor. Todo lo que nosotros hagamos debe de tener ese motor, ese combustible. Ese debe ser nuestro calibrador, nuestra brújula, ¿verdad? El amor debe de ser lo que nos motive a vivir de una manera, ¿verdad?, en libertad, sin miedo, sin vergüenza. Entonces tengamos cuidado de discernir en nosotros mismos cuál es esa motivación.
Nosotros aquí muchas veces hemos tenido esta conversación y hemos escuchado, ¿verdad? Que yo sí soy cristiano, yo no me siento cristiano, ¿verdad? Porque tenemos esta idea preconcebida y hemos visto cómo son los cristianos. Y con justa razón, ¿verdad? Podemos decir es que yo no quiero ser así. Y yo les digo, de verdad, yo no quiero ser un cristiano tradicional. Porque en la medida de que seamos tradicionales, nos podemos alejar del verdadero mensaje de la divinidad. Seamos cristianos radicales, seamos seguidores de Jesús que generan un llamado de atención en otras personas, que sean la gente diga, ¿y estos por qué no hacen? Dicen que siguen a Jesús, pero no se comportan como la gran mayoría, ¿verdad?, de cristianos. Pero que esa razón no sea simplemente porque hacemos las cosas diferentes solo porque somos LGBT, sino porque haya amor en las cosas que hacemos. Yo no quiero ser un cristiano tradicional, pero sí quiero ser un seguidor de Jesús. Amén.